La verdad oculta de Sodoma y Gomorra. El pecado que destruyó ciudades enteras. La destrucción más aterradora de la historia antigua. En las primeras horas del amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el horizonte del Mar Muerto, una lluvia de fuego y azufre cayó del cielo. No fue una tormenta común. Era la ira divina manifestándose en su forma más terrible. En cuestión de minutos, 2 prósperas ciudades fueron borradas del mapa, sus habitantes convertidos en cenizas, sus edificios reducidos a escombros humeantes. Esta es la historia real de Sodoma y Gomorra, el valle de la abundancia maldita. Antes de su destrucción, Sodoma y Gomorra eran joyas en el valle del Jordán. El Génesis las describe como bien regadas, como el jardín del Señor. Imagina ciudades prósperas, con mercados bulliciosos, casas lujosas y campos fértiles. Los arqueólogos han encontrado evidencia de asentamientos antiguos cerca del Mar Muerto que coinciden con estas descripciones. Ciudades que florecieron hace más de 4000 años y que desaparecieron súbitamente. Las excavaciones en Bab Edra y Numeira, 2 sitios arqueológicos en Jordania, revelan una historia escalofriante. Estas ciudades fueron destruidas por un intenso fuego que dejó capas de ceniza de varios metros de espesor. Los restos carbonizados cuentan una historia de destrucción instantánea y total. Los pecados que provocaron la ira divina. ¿Qué pecados fueron tan graves que merecieron la aniquilación total? La tradición bíblica enumera varios. 1. La violencia sexual y la perversión. El episodio más conocido involucra a los ángeles que visitaron a Lot. Los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa exigiendo que les entregaran a los visitantes para abusar de ellos. Esta demanda colectiva de violación revela una sociedad completamente corrompida. 2. La crueldad institucionalizada. Antiguos textos judíos describen leyes perversas en Sodoma. Si un visitante era más alto que la cama que le asignaban, le cortaban las piernas. Si era más bajo, lo estiraban hasta descoyuntarlo. La hospitalidad sagrada en el mundo antiguo había sido reemplazada por la tortura sistemática. 3. La avaricia extrema. El Talmud relata que en Sodoma estaba prohibido dar limosna o ayudar a los necesitados. Una joven que dio pan a un mendigo fue ejecutada untándola con miel y exponiéndola a las abejas hasta morir. La compasión era castigada con la muerte. 4. La injusticia. Como sistema. Los jueces de Sodoma tenían nombres que revelaban su naturaleza: mentiroso, falsario, pervertidor de la justicia y destructor. La corrupción no era la excepción, era la regla. Los tribunales existían para robar legalmente a los visitantes y proteger a los criminales locales. La última oportunidad. La negociación de Abraham. Uno de los pasajes más dramáticos de la Biblia es la negociación entre Abraham y Dios. Abraham intercede por las ciudades condenadas. ¿Destruirás al justo con el malvado? ¿Y si hay 50 justos en la ciudad? Dios acepta. Si encuentra 50 justos, perdonará la ciudad. Abraham continúa negociando, 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Si hubiera solo 10 personas justas en toda Sodoma, la ciudad se salvaría. No lo sabía. En una ciudad de miles de habitantes, no se encontraron ni siquiera 10 personas que no estuvieran completamente corrompidas. La maldad había infectado cada hogar, cada corazón, cada alma. La noche del juicio. Los ángeles llegaron a Sodoma al atardecer. Lot, sobrino de Abraham, los vio en la plaza de la ciudad y, conociendo el peligro que corrían los extranjeros, insistió en que se quedaran en su casa. Esa misma noche la depravación de Sodoma se manifestó en toda su horror cuando la turba rodeó la casa. La respuesta de Lot fue impactante para los estándares modernos. Ofreció a sus propias hijas vírgenes a la multitud para proteger a sus huéspedes. Esto nos muestra cuán sagrada era la ley de hospitalidad en el mundo antiguo, pero también revela hasta qué punto la corrupción de Sodoma había afectado incluso a los justos que vivían allí. Los ángeles cegaron a los atacantes y revelaron su misión a Lot:
Vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha subido hasta el Señor. La huida desesperada. Al amanecer, los ángeles urgieron a Lot a huir con su familia. Las instrucciones fueron claras y aterradoras. Huir a las montañas, no mirar atrás, no detenerse en ningún lugar del valle. La esposa de Lot no pudo resistir. Tal vez por curiosidad, tal vez por nostalgia por su hogar y sus posesiones, miró hacia atrás. Instantáneamente se convirtió en una estatua de sal. Hasta el día de hoy, formaciones salinas extrañas cerca del Mar Muerto son señaladas por los lugareños como los restos de la mujer desobediente. La destrucción total. El Génesis describe la destrucción con palabras que hielan la sangre. Entonces, el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego desde el cielo, y destruyó estas ciudades, y toda la llanura, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Abraham desde las alturas vio el humo subir como el humo de un horno. La destrucción fue tan completa que el área antes descrita como un paraíso se convirtió en el paisaje más desolado de la tierra, el Mar Muerto, donde nada puede vivir. Evidencia arqueológica perturbadora. Los arqueólogos han hecho descubrimientos escalofriantes. 1. Destrucción por fuego intenso. Los sitios muestran evidencia de temperaturas extremadamente altas, suficientes para derretir cerámica y calcinar huesos instantáneamente. 2. Abandono. Súbito. Los objetos cotidianos fueron encontrados en posición de uso, indicando que no hubo tiempo para huir o prepararse. 3. Capa de ceniza. Una gruesa capa de ceniza cubre los restos, testimonio silencioso de la conflagración que consumió todo. 4. Ausencia de reconstrucción. A diferencia de otras ciudades antiguas destruidas, estas nunca fueron reconstruidas. El área permaneció abandonada como si estuviera maldita. Teorías científicas. Sobre la destrucción. Los científicos han propuesto varias explicaciones. 1. Impacto de meteorito. Un meteorito explotando en la atmósfera podría crear una lluvia de fuego desde el cielo, similar a la descripción bíblica. 2. Actividad volcánica. La región del Mar Muerto es geológicamente activa. Una erupción volcánica con lluvia de azufre encaja con el relato. 3. Explosión de gas natural. Depósitos subterráneos de gas y betún, comunes en la zona, podrían haber explotado causando una destrucción masiva. 4. Terremoto catastrófico. Un terremoto podría haber liberado gases inflamables y causado incendios masivos. Sin embargo, ninguna explicación natural captura completamente la precisión quirúrgica de la destrucción. Solo las ciudades pecadoras fueron destruidas, mientras Zoar, donde huyó Lot, permaneció intacta. Las ciudades olvidadas Sodoma y Gomorra no estaban solas. La Biblia menciona 5 ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Zoar, la única que sobrevivió. Las primeras 4 compartían la misma cultura de maldad y sufrieron el mismo destino. Sus nombres desaparecieron de la historia. Sus ubicaciones exactas siguen siendo un misterio. Sus pueblos no dejaron descendientes. Paralelos. Aterradores en otras culturas. Sorprendentemente, historias similares aparecen en diferentes culturas. 1. La epopeya de Gilgamesh menciona una ciudad destruida por fuego divino. 2. Textos ugaríticos hablan de ciudades malvadas aniquiladas por los dioses. 3. Leyendas árabes preservan memorias de ciudades prósperas cerca del Mar Muerto que desaparecieron en una noche. El legado de terror. La destrucción de Sodoma y Gomorra se convirtió en el ejemplo supremo del juicio divino. Los profetas posteriores la usaron como advertencia. Isaías comparó a Jerusalén corrupta con Sodoma. Jeremías advirtió que el mismo destino esperaba a quienes persistieran en el mal. Jesús mismo mencionó Sodoma, diciendo que sería más tolerable el juicio para Sodoma que para las ciudades que rechazaran su mensaje. La zona muerta. Hoy, el área donde se cree estuvieron Sodoma y Gomorra
Es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. El Mar Muerto es el punto más bajo del planeta, 430 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad es tan alta que ningún pez puede vivir en sus aguas. Las orillas están cubiertas de sal y minerales que hacen imposible la agricultura. El aire tiene un olor sulfuroso que recuerda el azufre de la destrucción. Columnas de sal extrañas se erosionan en formas que parecen figuras humanas. Lecciones eternas de las cenizas. ¿Qué nos enseña esta historia terrible? 1. La maldad colectiva. Tiene consecuencias. Cuando una sociedad entera abraza el mal, la destrucción es inevitable. 2. La corrupción es contagiosa. Incluso Lot, descrito como justo, mostró comportamientos perturbadores influenciado por su entorno. 3. La misericordia. Tiene límites. Dios estaba dispuesto a perdonar por 10 justos, pero la paciencia divina no es infinita. 4. Las advertencias deben ser escuchadas. Los ángeles advirtieron a Lot. La esposa de Lot ignoró la advertencia y pagó el precio. El misterio sin resolver. A pesar de todas las excavaciones y teorías, el misterio permanece. ¿Dónde están exactamente Sodoma y Gomorra? ¿Qué causó realmente una destrucción tan completa? ¿Por qué el área permanece desolada después de milenios? Algunos creen que Dios mantuvo oculta la ubicación exacta para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación morbosa. Otros piensan que las ciudades están bajo las aguas del Mar Muerto, sepultadas para siempre. Advertencias modernas. La historia de Sodoma y Gomorra resuena poderosamente hoy. Cuando vemos corrupción institucionalizada, violencia normalizada, crueldad sistémica, indiferencia ante el sufrimiento, perversión de la justicia, ¿no estamos viendo los mismos patrones que llevaron a la destrucción de estas ciudades antiguas? El juicio final. La destrucción de Sodoma y Gomorra permanece como el ejemplo más aterrador del juicio divino en la historia humana. No fue un desastre natural aleatorio, fue una eliminación quirúrgica del mal. Las cenizas de estas ciudades gritan a través de los milenios. Hay límites que no deben cruzarse, hay maldades que no pueden tolerarse, hay un punto de no retorno moral del cual no hay escape. En algún lugar bajo las desoladas orillas del Mar Muerto yacen los restos de ciudades que una vez fueron prósperas, hermosas, llenas de vida. Ahora son solo cenizas y sal, monumentos eternos a la verdad terrible de que el pecado, cuando se vuelve total y sin remordimientos, destruye todo lo que toca. La pregunta que queda resonando en el silencio del desierto es: ¿cuántos justos hay en nuestras ciudades hoy? Conclusión: el eco del azufre. Entonces, mientras el sol se pone sobre el Mar Muerto, tiñendo las aguas de rojo sangre, uno puede imaginar aún el terror de aquella mañana hace 4 milenios. El cielo que se abre, el fuego que cae, los gritos que se silencian para siempre. Sodoma y Gomorra nos recuerdan que hay fuerzas en el universo que no deben ser provocadas, líneas morales que no deben ser cruzadas, y que a veces, cuando la maldad alcanza su plenitud, el juicio cae como fuego del cielo, dejando solo cenizas y sal como advertencia para las generaciones futuras. En el silencio mortal del lugar más bajo de la tierra, donde una vez hubo ciudades prósperas, solo queda una pregunta: ¿hemos aprendido la lección o estamos condenados a repetir la historia? Las cenizas no responden. Solo el viento salado susurra entre las ruinas invisibles, llevando el eco distante de una destrucción que sacudió los fundamentos del mundo antiguo y cuya advertencia resuena hasta nuestros días.